Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, esta vez cada vez más virtual del Conuco de Prometeo, a pesar de que hay cierta flexibilización de la cuarentena, pero hay una flexibilización en el momento en que los casos explotan. Entonces, para curarnos en salud, literalmente, seguimos nosotros de esta forma virtual, llevándoles, como todos los sábados, este espacio para la reflexión en torno al ambiente, al medio ambiente, a lo que nos rodea, a lo que nos da sustento, que en el caso de los humanos, que somos una especie mamífera como cualquier otra, pero tenemos un ecosistema un poco más complejo, con un alcance un poco más grande. Vamos a estar hablando de esas cosas hoy, aquí en el Conuco de Prometeo. Yo soy Carlos Peláez y al otro lado de la pantalla se encuentra el señor Gabo Domínguez. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que aquí todos somos animalitos en peligro y como animalitos nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, nos estamos reorganizando para sobrevivir como especie y como animalitos individuales. ¿Sabes que yo...? Las jornadas así, ¿cómo se llama? Digitales, lo que nos están enseñando es la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es una apertura, un universo de cosas que no teníamos. Es como que, esto ahora como que sí se puede. Pero sí, y sí las teníamos, solo que no las usábamos, ¿no? Y eso es parte de, por lo cual existe, por ejemplo, la ciencia teórica y la ciencia que no es como aplicada a la ingeniería, porque uno tiene como que ir descubriendo cosas, y descubres cosas, que tú no sabes después cuándo la vas a usar. Entonces, por eso es importante que la tecnología avance antes de la necesidad, ¿no? Hay que ser exploradores en ese sentido, y como sociedad tenemos que permitir que eso pase y buscar que eso pase. Entonces, yo también he pensado mucho, por ejemplo, en qué hubiéramos hecho nosotros en esta situación en un momento en el que esta virtualidad fuera imposible, sino que la gente, para que las cosas produzcan, para que las cosas existan, para que la plata fluya, todo el mundo tenía que ir a su lugar de trabajo, de labor. Estaríamos mejor, estaríamos peor, ¿sabes? Son esas preguntas que no tienen realmente respuesta, pero creo que son ejercicios de lógica importantes que nos hagamos, ¿no? Y sabes que pasa una cosa que me parece también como muy importante, y es que empieza a poner las cosas como en su justo lugar. Es decir, por ejemplo, eran presenciales, que eso implica también como una huella de carbono, y implica una cantidad de cosas que uno tiene que hacer para que esto ocurra, ya no pasa. Y en cambio otras que uno las daba medio por sentada, empieza a verse lo delicado del equilibrio de los elementos que se necesitan para que ocurran, como la producción de comida. Sí. O producción de cosas manufacturadas, ¿no? Entonces como que creo que si no es algo manufacturado, quizás no es tan necesaria la presencia física. O sea, eso ya empezó a sonarnos en la cabeza, y evidentemente va a traer consecuencias. Sí, sabes que ahorita que hablaste de producción de comida, también pensé en, o sea, los productores de alimentos en sociedades más tecnológicas que la nuestra, se van a apoyar muchísimo también en la virtualidad, en la tecnología, para hacer sus compras de insumos, por ejemplo, para investigar sobre nuevas tecnologías que les permitan reducir la exposición de los trabajadores al virus, ¿me entiendes? Y aquí nosotros hemos pasado por un proceso como de romantización del campo, en el que de alguna manera el campesino tiene que ser una persona como virginal, que no está con la tecnología, sino que está como apegado a la tierra.
y realmente en una situación como esta salen perdiendo porque no tienen, o sea, cuando las cosas son así, ellos no tienen el acceso a una tecnología que les podría sacar las patas del barro en este momento, por ejemplo. Claro, y no solo eso, yo creo que también tiene mucho que ver que te replantea cosas como cuál es la tecnología que usa el agricultor, o sea, de qué va, cómo se mide, porque esa romantización del buen salvaje, ¿no? De señor que es precario y que es feliz siendo precario y que Sí. esa es su dinámica, pues pareciera que no lo es tal, pareciera que el tema de transporte pesa distinto. En estos días estuve viendo un tema sobre cómo utilizan los drones para aprovechar espacios que están como muertos dentro del propio terreno y es como que, ¿qué? Sí. Entonces, claro, visto desde arriba, observan lugares que caminando no observan bien o dicen, hey, en este lugar se puede sembrar esta otra cosa, que este terreno es como más perfecto para esto. Y es como que, Mira, hey, eso va más allá, esa tecnología de los drones para la agricultura. Bueno, yo no sé si tú sigues en Twitter, no, en Instagram, a una señora, ya tiene 2 hijos, pero de verdad parece una chama que se llama Ana Bolotín. no me suena. No me Ella, viene eso. ella es una productora una productora agrícola de la zona de Turén. De manera que, bueno, la zona de Turén es una de las pocas zonas en Venezuela que de verdad se desarrolló la agricultura con un criterio tecnológico, con un criterio técnico, etcétera, etcétera. Y ella utiliza el ala delta, ¿sabes? Bueno, el ultraligero, un avión ultraligero para montarse encima de sus campos de cultivo y ella va viendo, bueno, aquí se me murieron las plantas, aquí hay tales síntomas, de modo que puede haber un virus o lo que sea, es una cosa del ojo. Pero ya hay drones que hacen eso, ¿no? Entonces, de pronto determinan, hey, la clorofila en este pedazo del cultivo ha bajado. Eso puede ser indicativo de que hay una bacteria, un virus, una plaga, cosas así. Entonces, o hacen cosas como que miden cuál es la irradiación solar de esa zona en cada hora del día y te pueden decir, mira, aquí el maíz te va a tener mucho estrés hídrico, pero si sembras yuca, la vas a tener que cuidar menos, ¿no? Entonces ese son el tipo de cosas que la romantización del buen salvaje le niega a los productores de alimentos. Sí, porque también tiene mucho que ver como que con la naturaleza de nuestro campo, ¿no? O sea, la naturaleza de nuestro campo es que, hablando de eso, me viene evidentemente después de San Baja Bueno Revolucionario. No sé si leíste ese libro. No. Pero justamente es la concepción, digamos, de la estructura empresarial nuestra, que viene siendo mucho de las plantaciones, de un gran dueño que tiene un gran pedazo de tierra, y la americana, que son los pequeños granjeros. O sea, son pequeños y en Francia es igual. En Francia y en Estados Unidos, el granjero no es un tipo que tiene, no sé cuántos son 1000 hectáreas, si es mucho, si es poco, la verdad no sé. O sea, no tiene tanto, tiene algo que él y su familia pueden manejar. Sí. Con la por suficiente ejemplo, tecnología. Y en Francia es igual, entonces como que, claro, el simple hecho de partir de esa idea ya hace que tú como productor empieces a meterle bastante, porque como eres tú y tu familia, entonces bueno, tienes que ver cómo le das la vuelta para que funcione, porque si no, no va. y eso es tuyo, además, o sea, yo pienso en los productores de cacao de área, que yo me imagino que este debe ser un esquema bastante repetido a lo largo de Venezuela. Muchos de esos productores tienen haciendas, entre comillas, de 3 hectáreas, pues tienen como un terreno detrás de la casa, que son 3 hectáreas, y de ahí sacan su producción, y de la manera en que el cacao se transa y todo esto, por lo menos cuando el mercado era bueno, eso tenía sentido. Pero incluso para 3 hectáreas hay muchas cosas que tecnológicamente tú puedes mejorar para tener una mayor producción ahí, o incluir una producción de subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parte de verdad,
uno que se ha dedicado al tema ambiental, todos los días aprende nuevas maneras en las que el rechazo a la tecnología es un problema de sobrevivencia. Porque además es eso, es la romantización innecesaria. Nos están preguntando que repitamos por favor el nombre de la persona de Touraine, de la mujer de Touraine que estabas mencionando ahorita. Ellas, ya me acordé del usuario. Ella se llama Ana Bolotín, pero su usuario es @con_kit y la K, con K las dos. Coduquito, con K. Ok, lo vamos a tuitear para que estén pendientes de @prometedorRCR en Twitter. Vamos a tuitear el usuario de esa persona que creo que está en Instagram, pero no importa, lo vamos a tuitear igualito para que vayan y todo. Creo que también está en Twitter, de hecho. Y de verdad es un timeline súper, súper chévere porque es una mujer echada para adelante, pero de verdad lo es. Entonces es como bien inspirador. Además que produce alimentos en este desastre. Sí, porque hay un tema que en estos días estaba conversando con un amigo de fuera del país y él está en un país que no es de habla hispana y era como que, marico, ¿cómo uno traduce echado para adelante? ¿Cómo? ¿Cómo uno traduce echado para adelante? ¿No? Porque es un concepto, es un concepto, no es una expresión, es una idea de una forma de ser, además. No, bueno, en inglés es algo así como fearless. Sí, exacto, pero este pana está en Francia, entonces era como que no tenemos ni idea decirlo. Pero son cosas, esas expresiones que en sí mismas son ideas. Uh-huh. Sí, además que uno disfruta mucho ver gente así. A mí desde hace varios años, ya no solo por la cuarentena y todo el desastre adicional, pero hace varios años a mí me resulta bastante terapéutico seguir en redes sociales a productores de alimentos, ganaderos, agricultores, porque son gente que, primero, no sé, tienen una visión tan con un pie a tierra tan firmemente puesto, ¿sabes? De cómo es la economía, de cómo es el tema político, de cómo funcionan las cosas del país adentro. Entonces, claro, obviamente es el análisis de todas las desgracias, porque obviamente las sufren, pero desde un realismo que es bien poco común cuando uno sigue analistas, etcétera, etcétera. Entonces yo disfruto mucho tener a productores de alimentos en mi timeline por eso, porque me dan una visión que es difícil tener de los análisis sesudos, ¿sabes? Y que son análisis más empíricos que idílicos, ¿no? Y eso es demasiado necesario y es una de las cosas que, ojo, yo siento que no está bien, pero siento que puedo entender el recelo mutuo que hay entre el mundo político y el mundo académico, quizás tiene algo que ver con eso. El tema de lo empírico versus lo idílico, porque es como que, bueno, no es distinto. O sea, quizás en tu approach, quizás en tu forma de aproximarte al conocimiento, te faltan elementos. Y normalmente los dos sectores se recriminan mutuamente eso. Sí, pero incluso los productores de alimentos están como por fuera de tanto lo político como lo académico, ¿no? Sí. Porque... Y es algo que es necesario, o sea, yo creo que ya entrando en el momento de la vida en el que estamos es como que, bueno, mira, amigo, o sea, hay cosas que tú no sabes y ya está, dale para adelante con esto, que eso es lo que es. Que es muy importante como incorporar, cuando uno empezó en política, y además que empezó en política en esta locura, a uno le repetían mucho lo de, bueno, hay que escuchar a todos, hay que incorporar el punto de vista de todas las ideas dentro de tu cosmovisión. Y es verdad, pero de verdad en ese momento estaba planteado de manera que hay que escuchar a todas las corrientes políticas. O sea, hay que escuchar a los de Bandera Roja, y a los del PSUV, y a los de AD, y a los de COPEI. Ok, chévere. Pero
realmente esa diversidad viene de, de escuchar como políticos a todo el mundo Sí, que sí. esté organizado. Y entonces Claro, los productores- y ahí viene el tema de que hay muchas, a mí me da risa porque muchas veces la gente en ciencias sociales es como que este término está de modé, pero es el tema de las fuerzas vivas. Ajá. O sea, escuchar a la gente es escuchar a las fuerzas vivas, es escuchar a ese conglomerado que está ahí haciendo cosas que no necesariamente es político, pero al mismo tiempo influye mucho en política. O sea, lo digo porque de verdad, muchas veces en el mundo académico uno dice ese término y es como que eso ya no se dice así. Como que, bueno, chévere, pero la idea, necesito que entiendas la idea. Pero ¿me entendiste o no me entendiste? Exacto, exacto. Como que, ¿sí o no? Mira, ya que se me está quemando una cosa aquí en la cocina. Pero Ok. Dale, dale. sí que es importante que... por cierto, ¿cuándo viene la pausa? Todavía le falta, le falta. Todavía le falta, ok. Pero sí creo que es importante que el escuchar a todos parta de esa realidad de todos los que tienen algo que aportar. Porque ahí sí creo que ese tema de que, bueno, pero es que su dignidad aporta, no me parece. O sea, personalmente creo que es algo que se pueda aportar y que se pueda medir y cuantificar, y no solamente esta opinión como humana, ¿no? Dentro de un tema de dignidad humana, porque no es eso hacia lo que se va, no es eso lo que construye, no es eso lo que genera un tejido, es otra cosa que aporte más. Y allá es donde siento que el tema de escuchar a todos se ha puesto de lado y se ha llevado hacia el tema de dignidad humana en vez de utilidad social. O sea, creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas. Porque hay otro tema con lo de escuchar a todos, que se interpreta como que, bueno, todo el mundo tiene que sentirse escuchado. Y eso no es que no sea importante, pero realmente no es la razón por la cual es importante escuchar a todo el mundo, sino que tú tienes que tratar de entender a esa persona, aunque la odies. Tienes que tratar de entender a esa persona como para tener una comprensión más profunda de la realidad, y sobre todo si estás tratando de cambiar esa realidad, ¿no? Claro. Es todavía más importante que la entiendas. Que entonces el tema, es más que eso, es un tema de empatía. Es empatía, es tratar de entender al otro y ponerle en su lugar, o sea, para entender sus argumentos, no necesariamente para compartirlos, porque también hay otro tema de esa cultura del ganar-perder, ¿no? Entonces yo tengo que ganarte, o no puedo perder contra ti. Es como que no siempre esas son las dinámicas, a veces sencillamente escuchar y ya. Sí. Y comprender de comprensión, de asir cosas, de asir ideas, que es algo que a Sí, veces... ese es el problema, porque si tú le quieres ganar al otro, tienes que entenderlo, y para entenderlo tienes que escucharlo, o sea, realmente saber interpretarlo, y para poder interpretarlo realmente tienes que ser menos agresivo, o sea, no puedes odiarlo absolutamente, algo de empatía tienes que tener para poder sentarte a entenderlo. Entonces es como un loop complicado, Sí. pero una de las maneras de romper Pero ese nutre loop, mucho, o sea, cuando se logra, es como que facilita demasiado los procesos. claro, pero una de las maneras de romper ese loop es meterte como por otro lado. Entonces por eso es importante como que, bueno, yo me voy a interesar ahorita por el gremio de los agricultores en Venezuela, esa gente que está diciendo, y después el gremio de los maestros, y después el gremio de no sé qué. Entonces tú vas como agarrando las piezas que te faltan, las vas agarrando de esa diversidad de personas, que de pronto, mira, tú puedes pensar que todos los concejales en ejercicio del país son unos malandros y no quieres lidiar con ninguno de los dos, pero ese agricultor, a juro, le toca lidiar con concejales de eso. Entonces ahí puede haber información bien interesante. Sí, y yo creo que en ese sentido, a ver, hay mucha teoría y en cierto modo me parece que la dinámica de las comunicaciones actuales con todo el impacto de redes sociales como tal no permite generar un poco eso de know your enemy, ¿sabes? Tienes que entender a tu adversario, entender, o sea, saber cómo va a pensar, saber qué problemas tiene, qué problemas no tiene, o sea, porque eso es lo que te permite, ojo, al que quiere colaborar contigo también, pero es que a tu adversario también tienes que entender, porque eso es lo que permite justamente
lo que te garantiza un poco el éxito en la implementación de políticas públicas o en la consecución de logros electorales, visto en los dos sentidos. Sí, bueno, y que tú igual es importantísimo para poder convencer, o sea, tratar de malearle la mente al otro, también un poquito vas a tener tú que malearte tu propia mente por influencia del otro. Eso es así, son parte de los costos de salir de los problemas. Pero vamos a hacer una pausa ahorita en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más de esta conversión, hoy hablando de la nueva realidad. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos los sábados y domingos, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en Ruedas, Motores y Algo Más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y Algo Más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo y estamos hablando empezamos hablando de la nueva realidad y terminamos hablando de la importancia de escuchar al otro en política, que se convierte en... Porque es parte de la nueva realidad, ¿no? Porque ahora cambian los medios de escuchar. No, pero eso ha sido la realidad siempre, ¿no? Lo único es que ahorita es a través de las redes sociales. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo era un tipo bien gallo en la universidad y yo pensaba, bueno, pero yo cómo voy a hacer para conocer a alguien para mí, porque o sea, yo conocía, tenía mis amigos, pero realmente yo no era una persona que conociera gente, ¿no? Y yo decía, yo siento que yo al final de la universidad yo ya había conocido más o menos a todo el mundo a todo el mundo que iba a conocer, y para más se estaban yendo, entonces era doblemente peor. Y a mi esposa actual la conocí a través de redes sociales, porque cuando salió Facebook, de repente quedó la posibilidad de conocer a muchas más personas de un sopetón. Entonces tú te metías en un foro de Solo en Venezuela, que es el grupo donde yo conocí a María Raquel. Sí. Y entonces hablabas con gente de todo el país, de muchas clases sociales, que hacían un montón de profesiones que, wow, yo como biólogo seguramente nunca hubiera conocido a muchos, no sé,
higienistas bucales, y sin embargo en esos grupos había gente que se dedicaba a eso y que yo me podía exponer a su perspectiva. Entonces, ahorita que todo el mundo va a tener que meterse en algo virtual, en donde la exposición puede ser mucho más masiva, también uno... Es algo que me recuerda a todas esas historias de las grandes ciudades, casi en todos esos documentales de las grandes capitales, de grandes civilizaciones, siempre te dicen como que, y esta ciudad de repente se consiguió en un cruce de caminos entre Occidente y Oriente, y una vía comercial entre tales civilizaciones y tales civilizaciones, y la riqueza de perspectiva fue lo que hizo a la gente ser próspera. Entonces, la virtualidad puede ser una muy buena oportunidad para eso. Sí, porque generan otras dinámicas, genera unas dinámicas de empatía, pero empatía no necesariamente desde el punto de vista voluntario, sino forzoso. O sea, no es que déjame ver cómo piensas tú, sino que, a ver, si te quiero vender, necesito saber cómo piensas tú. ¿Me explico? Necesito entender la dinámica en la que te mueves. Y justamente eso es lo que en su momento yo había escuchado no me acuerdo en dónde fue, sobre la naturaleza pastoral y agraria de la sociedad venezolana. Cómo la sociedad agraria no es la misma que la pastoral en el sentido de los ganaderos y los agricultores. Entonces, las dinámicas sociales que se generan en pueblos agricultores y las que se generan en pueblos ganaderos. Cómo suelen moverse, cómo suelen ser esas dinámicas sociales, cómo suelen ser esas dinámicas económicas, y permiten y facilitan cosas. Entonces, al final era como que realmente los que les va mejor suelen ser los agricultores, porque los agricultores necesitan comerciar entre ellos para poder llegar a acuerdos con precios, con cosas, mientras que los ganaderos al final pueden ser medio ermitaños, a diferencia de de la idea idílica del campesino aislado, ¿no? El campesino aislado aislado en el proceso de siembra, pero todo el resto de procesos de producción necesitas interactuar con gente, necesitas ponerte de acuerdo, necesitas llegar a acuerdos, y es como que, ¿cómo se logra eso? Entonces, evidentemente, recuerdo que aquel foro era como que tratar de explicar la diferencia entre andinos y llaneros. Wow. Entonces se movían, era alrededor de la actividad económica principal. ¿Cuál era su actividad económica principal? Entonces era como que por eso los andinos suelen ser también como que muy, muy sectarios entre ellos, porque al final se mueven como de cantón a cantón, ¿no? Entonces como que el grupo de este vallecito va a este otro vallecito y se ponen de acuerdo con el precio del café, que era sobre lo que se movía la discusión, mientras que los de llano era como que muy distinta esa dinámica, eso no era tan necesario. Y entonces los niveles de empatía eran menores. Pero en fin, eso lo que te dice es que esas dinámicas económicas, esas dinámicas sociales están empezando a están empezando a sufrir cambios muy fuertes que va a replantear todo, y creo que lo que va a replantear y lo que viene va a ser mejor. Hay gente que está medio trágica, tiene un nombre, el adjetivo que iba a decir, pero no me importa ahorita, respecto a lo que viene. Yo más bien estoy esperanzado respecto a lo que viene, porque va a ser distinto. Y va a ser distinto y va a ser mejor porque va a ser más eficiente. Y va a ser más cercano a los recursos que tenemos en realidad y no a los recursos que creemos que tenemos. ¿Me explico? Sí. Sí, respecto al tema ganaderos, agricultores, obviamente yo no tengo cómo decir si esas apreciaciones que escuchaste en el foro son ciertas o no, pero sí pasa que yo, por ejemplo, los ganaderos veo que tienen otros problemas diferentes que también tienen que ver con el tema de empatía. Por ejemplo, robar ganado es algo muy fácil. Entonces, los ganaderos tienen que ser mucho más protectores de su rebaño, ¿me entiendes? Ahí hay como otra manera de ver el mundo, ¿no? O sea, un ganadero está mucho más pendiente de que lo vayan a robar que un agricultor, porque además una cabeza de ganado es algo muy valioso y se mueve solo, ¿me entiendes? Es dinámica del mundo físico sobre
y de los nichos de recursos sobre los cuales vive cada una de las personas tienen mucho impacto sobre la manera en que esa gente piensa. Por eso es importante relacionarse con gente de mucho, de muy variada origen, porque a mí, por ejemplo, yo soy un chamo de ciudad que siempre estuvo en contra de la tenencia de armas, ¿no? O sea, a mí las armas, que la gente tuviera armas, me parecía una cuestión como de principios, me parecía algo negativo, pues. O sea, yo decía, ¿cómo la gente se va a matar si no tiene armas, tal, no sé qué? Y realmente los que me enseñaron a no tener una visión tan cerrada sobre ese tema fueron los ganaderos, porque yo, partiendo con ganaderos, me di cuenta de que esta gente no puede vivir en donde vive y hacer lo que hace sin manejar bien las armas, y sin manejarlas además con mucho criterio. O sea, porque para que tenga sentido tener un arma en tu hacienda y proteger tu ganado, la gente alrededor tienes que saber que tú eres una persona criteriosa con el manejo de eso, ¿no? Entonces, bueno, mi visión sobre el tema de tenencia de armas cambió ahí. Entonces no quiere decir que yo ahora digo que la gente tiene que tener armas. Simplemente en ese tema... Sí, además que es un tema que a mí me permitía estar como en la posición de yo soy el bueno, porque soy el que quiere la paz, porque soy el que no quiere armas. Y ahí tú dices, bueno, no lo voy a pensar en términos de bueno y malo, lo voy a pensar de otra manera, porque si no lo que voy a terminar haciendo es sentándome y casándome con una posición muy infantil, muy alejada de la realidad, y voy a hacer el ridículo básicamente. Y es que eso te obliga, es como que, bueno, tienes que entenderlo y tienes que saber qué cosas requiere cada actividad, y esa es justamente la empatía sobre lo que se va, sobre lo que se quiere trabajar, y nos hace, a ver, yo diría que pensar más en requerimientos, o sea, ¿qué se requiere para? ¿Me explico? ¿Qué se requiere para hacer política? ¿Qué se requiere para hacer política de esta naturaleza? Porque cuando tú formulas planes, evidentemente, también vienen cosas como las armas, o sea, cómo provees de, qué sé yo, de municiones, esas cosas, porque es un peligro, porque además los ganaderos se enfrentan, ¿sabes? Sí, puede ser el robo de ganado, pero también puede ser depredadores, o sea, puede ser una cantidad de cosas que tú dices, wow, eso uno no se lo imagina. De arrancada no te lo imaginas, tú te imaginas la vaquita caminando y ya. Y es como que, hey, es bastante más complejo que eso. Súper, mucho más complejo. Y esto que tú decías ahora de los depredadores, ¿no? Que ese es un tema que me toca a mí cercanamente, porque yo trabajé y sigo trabajando para una ONG que se ocupa de la fauna amenazada, de las especies amenazadas, y entre esas están todas las especies de depredadores felinos, grandes depredadores venezolanos, que la gente no le tiembla el pulso para matarlos por un tema de que creen que se comen el ganado. Y no es que eso sea mentira, pero la amenaza no es tan grande como la gente tiene en la cabeza, de manera que hay esquemas que han logrado incorporar el tema de la fauna silvestre a la productividad de su hato, porque lo ponen como una parte turística del hato, ¿no? Entonces yo estaba pensando, en estos días se salió una foto de un jaguar que habían cazado, sí, un hato, no sé, no me acuerdo dónde, y el tipo ostentaba el cadáver del jaguar como con orgullo, ¿no? Y tú sabes que eso pasa mucho en los pueblos en Venezuela, en la medida en que los ganaderos tienen más problemas para producir, porque entonces el tema de que un jaguar les mate a un animal se convierte en algo mucho más grave que cuando tienen una producción cómoda, etcétera, etcétera, y tienen plata para poner sus tanjas y tienen facilidades para que vengan turistas y tienen un recurso adicional. Entonces la gente está mucho más afincada contra la fauna silvestre. Entonces
por eso la prosperidad económica es importante para que haya unas políticas ambientales que terminen por funcionar, de protección de la fauna silvestre o de cualquier otra cosa. A la prosperidad, no hay una sociedad más destructiva del medio ambiente que una sociedad que esté pasando necesidad. Claro, y es completamente lógico, porque cuando hay un nivel de precariedad tal, no solamente son problemas, sino que nos hace mucho menos eficiente el proceso productivo. Y justamente elementos que pudiesen atenderse dentro de los procesos productivos se dejan de lado, como es el bienestar de la gente que trabaja dentro de la empresa, como es la salud, o sea, de los que trabajan en la empresa, como es la generación de capacidades de quienes trabajan en la empresa, que son detalles que ayer estuvimos hablando en un foro del Instituto Progresista sobre economía de triple impacto, que es impacto económico, social, en la creación de empresas. Y es una tendencia que porque precisamente no es solamente la generación de la ganancia como tal, sino de cómo esa ganancia chorrea bienestar, ¿ver?, a otros lugares. Correcto. Gabo, ¿sí? Vamos a hacer una pausa ahorita para los que nos escuchan por RCR y ya en un ratico regresamos más. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el grupo de Prometeo, hablando de cómo rescatar el tema económico después de este desastre y incluyendo una guardacustodia medioambiental ya metida dentro de ese tejido nuevo que se está construyendo. Es como un momento muy grave de la humanidad, pero también es el momento como de hacer los saltos cuánticos para incorporar todo lo que nos ha costado incorporar por inercia en el sistema inercial con el que veníamos. Ese sistema de alguna manera se destruyó hasta cierto punto y como se está reconstruyendo es el momento de vencer esas inercias. Entonces, sí, y lo bueno es que, a ver, a pesar del desastre en el que estamos, que es el desastre, ¿cómo se llama? Apocalíptico, poscomunista, pospandémico, es como que, el bueno, desastre chavista, pues. sí,
a ver, esta forma nos permite echar para adelante distintos, es decir, nosotros estamos de un punto de partida demasiado bajo en Venezuela. Y entonces, claro, cuando haces un reseteo de la vida, pues realmente estamos como que no nos afecta tanto. De hecho, cuando uno ve cómo la gente estaba sufriendo con el aislamiento, con el confinamiento, con cosas, es como que nosotros pareciera que no nos importaba tanto, pero es porque ya veníamos de un nivel de rocha tan grande que como que, o sea, es lo mismo, ya, ok, ya sabemos cómo... El paro petrolero, las guarimbas, es como... Claro, esto es como que, ya sabemos de qué va, ya entendemos más o menos de qué va. No sé si te pasaba eso, que tú veías a la gente en otros lugares y uno como que, tampoco es tanto, tanto porque ya sobrevivimos. Sí, entiendo tu estrés, pero sí se puede, amigo. Sorry. Sí, porque es como que, bueno, a ver, entonces ese bajón de la dinámica nos permite ir a otro lugar. Es como que, bueno, ahora arrancar ya viene siendo un poco más parejo en muchos aspectos, obviamente no en todo. En otros, sencillamente seguimos igual de rezagados. Aquí estamos más rezagados, aquí estamos igual de rezagados. Pero sí, empezar a innovar en procesos productivos, empezar a innovar en relaciones de comercio ahorita es como que, nos estamos más bien emparejando con muchos lugares. Y lo digo también en conducta, en hábitos de consumo. O sea, ahorita... Sí. Todo el tema de delivery es un buen ejemplo, pero es que no solamente es delivery, es prestar servicios de la manera más eficientemente posible, porque como además tenemos el tema de la gasolina, del desastre chavista, nos hace repensar todo para bien. Por ejemplo, todo lo que venga de aquí en adelante va a ser mucho más eficiente. Por ejemplo, ahorita la gente está consumiendo mucho más productos, digamos, virtuales, ¿no? Entonces, se meten en cursos, se meten en este tipo de experiencias. De pronto, antes esa plata era para la ropita, ¿me entiendes? O sea, los hábitos de consumo también están variando de una forma que puede llevar a consumir con menos impacto en un futuro bastante cercano. Podría, ¿no? Otra cosa que se puede disparar es el consumo de materiales, facilidad que es comprar por internet. Claro, obviamente son como, es la otra cara de la moneda, pero yo creo que el hambre de poder surgir, el hambre de poder mejorar la situación, de cambiar la situación, va a impulsarlo hacia algo mejor. Porque hay hambre, esa hambre se siente en la gente cuando uno conversa, cuando uno habla en la calle, es como que bueno, ok, estamos en la mierda, pero todos tenemos que salir echar para adelante, vamos a echarle y ya está. No sé si tú respiras lo mismo en lo que estás viendo en la calle, yo lo estoy viendo en todos lados. Bueno, pero yo respiro eso después de cada gran crisis. Te pongo como, por ejemplo, el apagón del año pasado. El apagón del año pasado, durante varios días, yo ya estaba como planificando mi huida por la frontera, porque yo decía, bueno, aquí se acabó todo, se acabó la comida, se acabó el país, se acabó la gente, aquí se acabó, es el acabose. Entonces hay que ir como Carrizo, yo pensaba mucho, ¿cómo hago para salir con mi perra? ¿Me dejarán salir con mi perra por la frontera? Pero eso pasó y tuvimos como el periodo más próspero de la pequeña emprendimiento venezolano, un periodo de 9 meses, que fue una locura de gente diciendo que aquí vamos para adelante. Sí, entonces exactamente. esta es la primera vez que yo experimento eso, solo que ahorita es como de alguna manera planetario, ¿no? Exacto. Y lo que yo creo que es que afortunadamente, así como ya vivimos un poco la roncha, también vivimos un poco el renacer, ¿no? O sea, hemos vivido un poquito de los dos procesos que nos permite tener una idea de más o menos cómo se va a mover todo. Y la incertidumbre, digamos que no se reduce, aumenta la esperanza. Sí, la incertidumbre no se reduce, pero
que también eso es algo interesante del foro que organizaron ayer, que de alguna manera lo que queda a uno es como, bueno, la incertidumbre siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Daniel Cárdenas. Daniel Cárdenas ponía unos gráficos que a mí me parecieron interesantes, que era algo que yo no había pensado, digamos desde la trinchera aquí del ambientalismo y la ecología, que es que la teoría dice, primero tiene un impulso durísimo cuando la gente decide que ya está harta del desastre, ¿no? Tiene un impulso durísimo hacia arriba, que es a costa de un costo ambiental enorme. Entonces el costo ambiental al principio sube, y cuando ya hay prosperidad es que se pueden empezar a implementar las cosas que dicen, bueno, vamos a reducir este impacto. Entonces eso es como una especie de campana que sube y baja, pero que en la realidad, cuando te pones a ver los números de las economías, son muy pocas las economías que han pasado por un ciclo de esa forma. La mayor parte de las economías están en quilla y de repente empiezan a subir, sube el costo ambiental, y el costo ambiental realmente permanece alto y ya. O baja, pero hasta un pequeño punto que es muy superior al que había antes. Entonces, de ahí viene lo importante realmente, que es plantearse siempre, independientemente de que tu economía esté bien, regular o mal, plantearse incorporar las soluciones ambientales dentro de la economía en todo momento, no solo como que, bueno, vamos aquí vamos a producir real y después vemos lo ambiental, que realmente si ese es el planteamiento, lo ambiental no llega nunca. Simplemente tú lo que puedes es mantenerlo en un nivel subóptimo, y que no crezca de ahí, pero realmente no vuelve a bajar. Sí, es entender un poco de que en estas circunstancias, se entiende bien de que una cosa es parte de la otra, no es que es algo ajeno, no es que es algo complementario, es que el tema ambiental es parte del tema económico. Sí. Y es una visión de prosperidad más integral, más holística, y no en un sentido místico, sino en un sentido de amplitud, de que va la economía. O sea, si tú no tienes agua, probablemente produces menos, pero ¿y de dónde sale el agua? De los bosques. ¿Cómo aterrizar esas ideas y ver que son absolutamente complementarias? Sí, correcto. Y otra cosa es que, otro de los gráficos interesantes que planteaba Daniel ayer era el de los límites, ¿no? Los límites como de la economía. Entonces tú tienes un límite inferior que debe ser de la economía sostenible. El límite inferior debe ser como una dignidad mínima, ¿no? De que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo tenga luz, que todo el mundo tenga acceso a la educación, o sea, un nivel, una línea de pobreza por debajo de la cual no se debe bajar. Y que subir por encima de esa línea de pobreza, como cualquier vida humana, va a tener un costo para el ambiente. Y después hay el límite superior para la economía sostenible, que es el límite de la sostenibilidad de recursos que a la postre son recursos económicos, pero es decir, que no se consuman los bosques a un nivel que nos deje sin agua, lo cual nos haría bajar otra vez por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, como que el nivel de la economía no sobrepase un punto en el que ya se vuelve insostenible. Entonces, claro, que las economías prósperas tienen que estar entre esos dos límites. Y ahí surge el tema de cómo, o sea, ¿qué pasa si yo tengo ese límite superior sobre el cual no puedo subir? Entonces yo a lo máximo que puedo aspirar es a la economía que me dé ese límite. Y la realidad es que la tecnología es la que va a permitir que ese límite suba, ¿no? Y a eso es a lo que apunta una economía sostenible. La manera en que lo plantea ese cuadro, que es como una especie de dona, es como que, bueno, tienes que mover entre estas dos límites y no puedes salirte de ahí. Es una cosa como muy restrictiva. Y todos aquí sabemos qué pasa cuando empezamos a restringir la economía, ¿no? Sí,
ilógica, pero lo que ahí es donde justamente, y quiero otra vez, siempre lo hacemos en este conuco, pero esta vez no va a ser la excepción. ¿Qué es eso? ¿Qué es tecnología? La tecnología es conocimiento aplicado a la práctica. O sea, es cómo haces del conocimiento, cómo haces de la ciencia algo que pueda aportar, que pueda ayudar y no solamente almacenarse. O sea, y creo que es parte del tema del divorcio, ¿no? Sí. Ponerlo en práctica. Y justamente es la ciencia la que permite que ese desarrollo ocurra. No es otra cosa. No es solamente que aquí viene una cosa, que así como está la romantización del buen salvaje, está la romantización del emprendedor, ¿no? Entonces, él con su inventiva lo va a lograr, y él con su inventiva va a buscar qué hacer, y es como que no se busca qué hacer así como así. Es conciencia que se descubre eso, que se llega. Les estamos... ¿no? O sea, lo de tener claro que el flujo de caja es importantísimo cuidarlo para que tú puedas hacer todos los proyectos que tienes en mente. O sea, no puedes empezar con los proyectos en mente. Por eso es otra razón por la que me gusta leer a productores agrícolas, ¿no? Que están como claros con eso, pero no todos. O sea, los que uno puede leer en internet, en Twitter, en redes sociales, están claros de eso, por eso, porque han tenido un acceso a la tecnología, a maneras de hacer las cosas, a maneras de entender las cosas que les permiten ser así de claro. Hay toda otra serie de productores del campo que están en una clara desventaja y por eso la están pasando tan mal en este momento. Así es. Vamos a hacer una pausa más en el conuco de Prometeo y ya regresamos con más para todos los que nos están escuchando a través de la señal de RCR. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Sí. Seguimos en El Conuco de Prometeo y estábamos hablando de la economía post-pandemia, de la economía, bueno, también post-chavismo, porque el chavismo de alguna manera fue nuestra pandemia antes de la pandemia. Es nuestra pandemia, es nuestra peste. Es nuestra peste y se la estamos pegando a los españoles y a los mexicanos y a nosotros nos las pegó Cuba, ¿no? Es como una enfermedad bien chimba ahí que está causando estragos. No sé si has leído recientemente a la Embajada de Francia en Venezuela por Instagram, están recomendando leer La Peste. Hay todo un tema alrededor de La Peste de Albert Camus, del libro de Albert Camus. Sí, o sea, después de que... Me imagino que es una cuestión cultural, ¿no? Porque es un libro francés, argelino realmente, y viene como muy a colación, pero... Sí, lo que pasa es que la palabra peste me hizo clic en recordar eso. Realmente interesante que le leí a la embajada francesa en Venezuela fue la reunión que tuvo con el embajador ruso. Ahí es a donde yo quiero, eso es lo que yo quiero saber qué pasó ahí. Sí, bueno, es interesante por donde lo veas, pero sí, me pareció como por lo mismo curioso, esa idea de ver cómo la literatura se adapta un poco a la realidad, hasta qué punto es ficción, hasta qué punto es verdad, pero me hizo mucha gracia que lo recordáramos de esta manera.
Sí, a mí, ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, lo que tiene que ver con con las empresas que se llaman ahorita empresas POVE, ¿no? Y entonces son las empresas de triple impacto, es como impacto económico, impacto social, impacto ambiental. Y Exactamente. hay como dos maneras de ver eso. Hay una manera que es una manera que a mí no me gusta, que es que yo vendo mi producto o servicio y entonces genero una ganancia y entonces yo esa ganancia le doy plata a una caridad ahí que ayude, no sé, niños pobres. Y Sí, que es una visión como filantrópica. Filantrópica, exactamente. Pero realmente yo creo que el triple impacto ese que se está buscando realmente, filantrópica y también como publicitaria, ¿no? Que es un poco el greenwashing, que si bien no es que yo diga, wow, sí, no le den esa plata a una ONG ambiental, o sea, eso es algo efectivamente, pero no voy a decir que es un greenwashing. Greenwashing es cuando tú haces cosas, digamos, ambientales para tapar que estás haciendo una actividad profundamente dañina para el ambiente por detrás. No es greenwashing, pero sí es como un ardid publicitario de ser más ecológico de lo que realmente eres. Pero la otra manera es que tu actividad, y eso es como un poco más difícil de ver por el público, pero es que tu actividad empuje la economía hacia unas mejores prácticas de producción, ¿no? Entonces, si tú haces cosas como encontrar la manera de cambiar tu producción usando una materia prima que es reciclada, eso es un impacto muchísimo más grande que cualquier cosa que puedas donar. Y mucho más si este producto de materia prima reciclada tiene éxito en el mercado. Y con el tema social pasa también lo mismo, ¿no? O sea, estos impactos se suelen medir con cuánta plata donas a causas sociales, pero realmente hay un impacto mucho más interesante, que es que tus empleados sean capaces de mandar a sus hijos a la universidad o pagarles una niñera mientras están trabajando. O sea, ese tipo de tejido social que se construye a partir de unos empleados bien pagados, de una producción bien montada, etcétera, etcétera, son un impacto social enorme, y es el impacto social que realmente necesitamos aquí en Venezuela. Ese es el tejido social que nos falta. Ese es el tejido social que nos falta, correcto. Es algo que podemos profundizar, es algo que también hay que, yo diría, a ver, porque eso que dices tú es como lo tradicional, pero es como la cara de la moneda sobre la cual no se profundiza. Como que, bueno, yo te doy empleo, ya ahí tú tienes. Y no es solamente eso, es como ese empleo es un empleo de calidad, es un empleo que te genera bienestar, es un empleo en el que aprendes, en el que tienes más capacidades de hacer cosas gracias a ese empleo, pero de hacer cosas desde el punto de vista de aprendizaje y no de hacer cosas que me rinden la plata, ¿no? O sea, es a ese bienestar a lo que se suele aportar, y es eso lo que no se suele medir. Es eso lo que no suele cuantificarse. Sí. Entonces, esa es la parte. Sí. Esa es la parte que a los empresarios de este tipo le cuesta meter dentro del proyecto, ¿no? Es como que yo te certifico como empresa tipo E, no sé si es así, yo supongo que no, pero en general, la idea que muchos empresarios y sobre todo emprendedores nuevos tienen es que yo voy a tener que demostrar que una parte de la plata va para una causa y que la otra parte de la plata va para otra causa. No, y realmente sería interesante que tú pudieras obtener ese tipo de certificaciones simplemente porque puedes verificar que tus procesos industriales van hacia prácticas mucho mejor en términos ambientales y sociales. Y eso es lo que el consumidor debería estar escudriñando sobre los productos que consume. Sí, y ver también esa idea de dónde compras, qué compras. O sea, ese tema de compra local, que por cierto se ha dado mucho en redes sociales, tratar de comprar local e incentivar las economías locales y no solamente las economías foráneas. Como que, bueno, amigo, tú la estás pasando mal, pero probablemente el señor del abasto de abajo de tu casa también la está pasando mal. Entonces, en vez de agarrar e irte a otro lugar de la ciudad a comprar una gran cadena,
bueno, ves si le puedes comprar al señor que tienes al lado, porque justamente eso es parte de esa idea de ver cómo nos vamos cuidando entre todos. A mí me pareció muy interesante esa Claro, iniciativa. si te interesa que la plata circule dentro de tu comunidad, porque al final eso es lo que pasa con la economía, que tú pones la plata a circular y eventualmente, como es un círculo, esa plata regresa a ti, amiga. Exacto. Esto fue el Conuco de Prometeo. Muchas gracias a quienes nos escucharon, sea por vía Zoom, por vía YouTube o por RCR. Nosotros nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Yo soy Carlos Páez. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.